En un rincón apartado del mundo, en un pequeño pueblo anidado entre colinas suaves y ríos susurrantes, vivía un burro. Este lugar, un cuadro de tranquilidad pastoral, estaba lleno de vida simple y alegrías cotidianas. Pero para nuestro burro, cuya existencia transcurría entre el establo y los campos, la vida parecía una monotonía sin fin. Rodeado de belleza natural y cuidado por un dueño amable, el burro, sin embargo, se sentía insatisfecho. Miraba a las aves volar libremente y escuchaba las historias de los viajeros que pasaban por el pueblo, anhelando algo más allá de su comprensión. Su corazón albergaba una inquietud, una mezcla de deseo y desconcierto que lo llevaba a cuestionar su propia existencia. La gente del pueblo veía al burro como un animal más en su idílica vida rural. Pero bajo su aparente conformidad, se escondía un espíritu cuestionador, uno que buscaba respuestas a preguntas que pocos se atrevían a hacer. Una noche estrellada, el burro miró hacia el cielo, con una mezcla de temor y esperanza, lanzó una pregunta al universo, una que cambiaría su vida para siempre. Esta historia, el burro que se quejaba con Dios, no es solo el relato de un animal, sino un viaje de descubrimiento personal y espiritual, que nos invita a reflexionar sobre la gratitud, el propósito y la aceptación. La primera parte de nuestra historia, el burro que se quejaba con Dios, comienza en una mañana como cualquier otra en el pequeño pueblo. El sol asomaba tímido, pintando el cielo con tonos rosados y naranjas, mientras los habitantes empezaban sus labores diarias con la tranquilidad que solo la vida rural puede ofrecer. En medio de este escenario, nuestro burro comenzaba su día con un pesar que le pesaba más que cualquier carga física. Mientras las aves cantaban y los niños corrían a la escuela, el burro se dirigía a los campos junto a su dueño, un hombre de avanzada edad cuyo rostro reflejaba la sabiduría y la bondad de una vida dedicada al trabajo de la tierra. Este hombre, a quien todos en el pueblo conocían y respetaban, trataba al burro con un cariño genuino, hablándole suavemente y asegurándose siempre de que no le faltara nada. Sin embargo, para el burro, esta rutina diaria era una cadena invisible que lo ataba a una vida que no había elegido. A medida que avanzaba la mañana, el burro no podía evitar comparar su vida con la de los pájaros que volaban libremente sobre él. ¿Por qué no puedo ser como ellos?, pensaba. ¿Por qué estoy atado a esta vida de servidumbre, mientras ellos exploran el mundo sin límites? Estos pensamientos eran recurrentes, y con cada día que pasaba, su descontento crecía. Al llegar el mediodía, el burro y su dueño se tomaban un merecido descanso bajo la sombra de un gran árbol. Mientras el hombre compartía su modesto almuerzo con el animal, el burro observaba en silencio. Veía las nubes deslizarse perezosamente por el cielo y sentía una mezcla de envidia y anhelo. En esos momentos de quietud, su mente vagaba por paisajes desconocidos y libertades imaginadas. El burro empezó a cuestionar su propia existencia. ¿Por qué me ha tocado ser un burro? ¿Por qué no puedo ser más que un simple animal de carga? Estas preguntas resonaban en su mente, haciéndose más intensas y difíciles de ignorar. A pesar de los cuidados de su dueño y de las bondades de su entorno, el burro no lograba encontrar paz. Fue en una de esas tardes, cuando el sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de rojos y morados, que el burro decidió expresar su descontento de una manera única. Mirando hacia el cielo, con una mezcla de temor y desafío, decidió dirigirse a Dios. ¿Por qué me has hecho así?, exclamó con una voz que era más un lamento que una pregunta. ¿Por qué mi vida es esta cadena de trabajo sin fin, sin esperanza de cambio o libertad? Esta pregunta, lanzada al cielo, marcó el comienzo de una serie de eventos y revelaciones que cambiarían para siempre la vida del burro. Lo que empezó como un grito de desesperación se convertiría en un viaje de autoconocimiento, fe y transformación. La historia de El burro que se quejaba con Dios nos lleva más allá de la simple existencia de un animal en un pueblo rural, nos invita a explorar las profundidades del alma y a enfrentar las preguntas más esenciales de nuestra existencia. La parte 2 de El burro que se quejaba con Dios se desenvuelve en una atmósfera de misterio y revelación. Tras haber lanzado su desgarrador cuestionamiento al cielo, el burro experimentó una noche inquieta. Las estrellas brillaban con una intensidad inusual, y la luna, casi llena, bañaba el campo en una luz etérea. El burro, incapaz de encontrar el sueño, permaneció despierto, contemplando el cielo y esperando alguna señal, alguna respuesta a su angustiosa pregunta. En las profundidades de esa noche silenciosa,
algo extraordinario sucedió. El burro, sumido en sus pensamientos, empezó a percibir una presencia tranquilizadora, una sensación de que no estaba solo. En ese momento, una voz suave, pero clara, resonó en su mente. No era una voz que se escuchara con los oídos, sino con el corazón. Cada criatura en este mundo tiene un propósito, decía la voz. Tu existencia, aunque te parezca trivial y cargada de pesares, tiene un significado más grande de lo que puedes ver ahora. El burro, sorprendido y asustado, intentó encontrar el origen de esa voz, pero no había nadie a la vista. Solo él, el cielo estrellado y la noche silenciosa. La voz continuó, tu labor no es en vano. Las cargas que llevas y los caminos que recorres son parte de un plan mayor, un diseño que va más allá de tus deseos y comprensión. Al amanecer, el burro se despertó sintiéndose diferente. Aunque al principio pensó que todo había sido un sueño, algo en su interior había cambiado. La voz y sus palabras resonaban en su memoria con una claridad sorprendente. Con cada paso que daba mientras comenzaba su trabajo diario, reflexionaba sobre el mensaje recibido. Un propósito mayor, se preguntaba. ¿Qué podría ser? ¿Y cómo puedo entenderlo? Ese día, el burro observó su entorno con nuevos ojos. Vio cómo cada elemento de la naturaleza, desde el más pequeño insecto hasta el más grande de los árboles, desempeñaba un papel esencial en el equilibrio del mundo. Comenzó a preguntarse si, tal vez, había subestimado su propia importancia en el gran esquema de las cosas. A medida que pasaban los días, el burro se encontraba a menudo reflexionando sobre las palabras de la misteriosa voz. Aunque no entendía completamente su significado, sentía un creciente sentido de esperanza y curiosidad. ¿Cuál es mi propósito? ¿Cómo puedo encontrarlo? Estas preguntas, a diferencia de sus antiguas quejas, no eran un lamento, sino una búsqueda activa de entendimiento y significado. La parte 2 de nuestra historia marca un punto de inflexión en la vida del burro. De ser una criatura consumida por la desdicha y el descontento, comienza a transformarse en un buscador de verdad, impulsado por un anhelo de comprender su lugar en el mundo. Este nuevo camino, lleno de introspección y descubrimiento, lo llevará a experiencias y lecciones que nunca imaginó posibles. La parte 3 de El burro que se quejaba con Dios nos lleva a un nuevo capítulo en la vida del burro, uno lleno de encuentros significativos y lecciones inesperadas. Tras recibir el misterioso mensaje en su sueño, el burro comenzó a ver el mundo con una perspectiva diferente. Ya no era solo un animal de carga, sino un ser en busca de su propósito. Un día, mientras el burro trabajaba en los campos, un viajero llegó al pueblo. Este hombre, de aspecto sabio y mirada amable, traía consigo historias de tierras lejanas y experiencias de vida enriquecedoras. Por una serie de circunstancias, el dueño del burro ofreció su ayuda para transportar los bultos del viajero a través del pueblo. Mientras avanzaban, el viajero empezó a hablar con el burro. Aunque parecía un monólogo, había algo en la manera en que el hombre hablaba que hacía sentir al burro como si realmente fuera escuchado. El viajero compartía lecciones de gratitud, fe y la belleza de servir a los demás. Hablaba de cómo cada acto de bondad, por pequeño que fuera, tenía el poder de cambiar el mundo. El burro escuchaba atentamente, y algo en su interior comenzaba a cambiar. Empezó a ver su fuerza y resistencia no como una maldición, sino como un don. Se dio cuenta de que, a su manera, estaba contribuyendo al bienestar de su dueño y del pueblo. Cada carga que llevaba, cada camino que recorría, tenía un propósito. Esta nueva comprensión trajo consigo una sensación de orgullo y satisfacción. El burro comenzó a aceptar y apreciar su rol, viendo la belleza en la simplicidad de su trabajo y en la naturaleza que lo rodeaba. Aprendió que cada ser, sin importar cuán insignificante pueda parecer, tiene un papel importante en el tejido de la vida. El viajero, al final de su estancia en el pueblo, agradeció al burro por su ayuda. Tu labor no pasa desapercibida, dijo con una sonrisa. Eres más importante de lo que crees. Estas palabras se quedaron grabadas en el corazón del burro. La parte 3 marca una transformación profunda en el burro. De un estado de constante queja y descontento, pasó a uno de reconocimiento y gratitud. Aprendió que cada uno, en su propia manera, puede aportar algo valioso al mundo.
Este entendimiento no solo cambió su percepción sobre su vida, sino que también le dio un nuevo sentido de propósito y pertenencia. La historia del burro nos enseña que, a menudo, el cambio más significativo comienza desde dentro. ChatGPT. En la parte 4 de El burro que se quejaba con Dios, asistimos a la continua evolución del burro, a medida que profundiza en su viaje de autodescubrimiento y gratitud. Esta parte de la historia es crucial, ya que marca el momento en que el burro empieza a aplicar las lecciones aprendidas y a ver el mundo desde una perspectiva renovada. Con la influencia del viajero aún resonando en su mente, el burro comenzó a experimentar su vida diaria con una nueva luz. Empezó a notar la belleza en las pequeñas cosas, el frescor del agua del río, la suavidad de la hierba bajo sus pies, y la calidez del sol en su lomo. Incluso las tareas más mundanas adquirieron un nuevo significado. Cada fardo que llevaba, cada camino que recorría, ya no eran vistos como meras cargas, sino como oportunidades para aportar algo valioso a su entorno. Esta transformación se hizo evidente para todos en el pueblo. Donde una vez hubo un animal sombrío y resignado, ahora había un burro que desempeñaba sus tareas con un aire de dignidad y propósito. Su dueño, particularmente, notó este cambio. Observaba con asombro cómo el burro parecía llevar sus cargas con más facilidad, cómo interactuaba de manera más amistosa con los demás animales y cómo parecía más presente y consciente de su entorno. El burro, a través de esta nueva forma de vivir, comenzó a entender la importancia de la gratitud. Empezó a agradecer cada nuevo día, cada comida que recibía, y cada momento de descanso. Estas acciones de gratitud no solo cambiaron su estado de ánimo, sino que también afectaron positivamente a quienes lo rodeaban. Su dueño y los habitantes del pueblo se sintieron inspirados por este cambio, recordando la importancia de valorar las bendiciones diarias. Además, el burro empezó a ver su relación con los demás de una manera diferente. Se dio cuenta de que, al igual que él, cada persona y animal en el pueblo tenía sus propias luchas y sueños. Esta empatía lo llevó a ser más amable y comprensivo, fortaleciendo los lazos con su comunidad. La parte 4 de la historia es un testimonio del poder del cambio interior y cómo éste puede influir en nuestro entorno. El burro, que una vez se sintió atrapado por las circunstancias de su vida, ahora encontraba propósito y alegría en ellas. Este capítulo nos enseña que al cambiar nuestra actitud y perspectiva, podemos transformar no solo nuestra experiencia de vida, sino también la de aquellos que nos rodean. La historia del burro es una poderosa ilustración de cómo la gratitud y la aceptación pueden abrirnos a una vida más plena y significativa. En la conclusión de El burro que se quejaba con Dios, reflexionamos sobre el viaje emocionante y transformador del burro. Esta historia, más que un simple relato sobre un animal en un pueblo pintoresco, es una poderosa metáfora de la vida humana y sus desafíos. A través de las experiencias del burro, aprendemos sobre la importancia de la gratitud, el reconocimiento del propósito y el valor de la perspectiva en la superación de las adversidades. El burro, que inicialmente se veía a sí mismo como una víctima de su circunstancia, aprendió a encontrar significado y alegría en su existencia. Su transformación es un recordatorio de que, a menudo, el cambio más significativo ocurre desde adentro. Esta historia nos enseña que, aunque no siempre podemos controlar lo que nos sucede, sí tenemos el poder de elegir cómo respondemos a nuestras circunstancias. El burro nos mostró que al adoptar una actitud de gratitud y al buscar activamente nuestro propósito, podemos convertir incluso la más humilde de las existencias en una vida llena de riqueza y satisfacción. Al despedirnos de esta historia, nos llevamos las lecciones del burro en nuestros corazones. Recordemos que, al igual que el burro, cada uno de nosotros tiene la capacidad de transformar nuestra perspectiva, encontrar gratitud en los momentos más pequeños y descubrir el propósito en nuestras vidas cotidianas. Con estas enseñanzas, podemos enfrentar los desafíos de la vida con una nueva luz y esperanza. El burro que se quejaba con Dios es un cuento que trasciende la simple narrativa, convirtiéndose en un espejo en el que podemos vernos reflejados y una fuente de inspiración para el cambio positivo. Con esta reflexión, nos despedimos de la historia, pero no de sus enseñanzas, que seguirán resonando en nosotros mucho después de haber cerrado el libro.